¿Qué opinas al respecto de esas declaraciones de Nacho Abad? ¿Cómo él puede llegar a la casa de Mario Biondo horas después? ¿Cómo la policía puede permitir? ¿Qué contacto puede tener entonces Nacho Abad con toda esta gente? Pues mira, yo no me creo que estuviera, pero si estuvo, habría que expedientar a los policías que estaban allí. Claro, claro. Tal cual. Había que expedientarlos, había que abrir una investigación y expedientarlos. ¿Quién es Nacho Abad para entrar allí? Por mucho que tú conozcas a los policías, pero como vivimos en un país de paletos, pues porque muchas veces somos como unos paletos, vemos a alguien que sale en la tele y dice, lo que usted diga, ¿no? Pues me puedo llegar a imaginar la escena. Que llegó allí, a lo mejor porque conocía a algún policía secreta que fue con él, y los policías que estaban en la puerta, ese es el de la tele, le saludarían incluso. Posiblemente. ¿No? Si es que fue, que no me lo creo, pero si es que fue, porque no me creo que la policía le deje entrar. Tal cual. Claro. O sea, aunque vayas acompañando a un secreta. No me lo creo que tal. Pero bueno, en fin, no sé, es posible, todo es posible. Y entonces, si es que fue, seguro que lo saludarían en la puerta, ¿no? Pero eso está muy mal, eso no se puede permitir, que alguien vaya allí y en las pruebas se ponga a mirar las cosas y tal, ¿no? En fin, luego también tener en cuenta que algunas de las pruebas de ese mismo día, como por ejemplo que tenía cocaína en la nariz, que eso es muy fácil ponerle a alguien cocaína, ¿no? De hecho, el propio Villarejo, el comisario Villarejo, en sede parlamentaria, dijo que había un grupo dentro del CNI que no es que eran gente del CNI, sino que el CNI organizaba a camellos, a pequeños camellos y tal, para que le estuvieran suministrando cocaína a gente que les interesase a ellos. Parece ser que Raquel Sánchez Silva, que yo no digo que sea drogadicta, y si lo es, pobrecita mía, pero parece ser que, según los fiscales que la interrogaron, ella era la que tenía el número de teléfono en su agenda de Nacho Leonardi. Sí, Nacho Leonardi llegó a decir que eran amigos de varios años, ¿no? Exactamente. Y luego, que yo me creía que era italiano, fíjate. Ya sabéis que en Argentina la conexión. Que emigró a Italia. Hay mucho italiano que emigró a Argentina. Javier, te hemos perdido y no se ha escuchado lo que has dicho antes. No digo que yo creía que Nacho Leonardi era italiano. Era argentino, pero resulta que es argentino. Sí. Descubrí con tu libro, que había salido en Airbag y es argentino. De Bajo. Claro, entonces resulta que el tipo en su declaración dijo que sí, que la conocía de hace mucho tiempo por el ambiente del cine, de la televisión y tal y cual. Y claro, o sea, el camello era actor. Ha salido en un montón de películas, pero haciendo nada, abriendo la puerta de un coche, haciendo de poco menos que de extra, ¿no? Pero qué alucinante. Entonces, claro, por eso se movía en ese ambiente y tal, y ella, por mucho que lo niegue, la realidad es que era ella la que tenía la relación con Nacho Leonardi, no Mario. A lo mejor Mario también, pero a partir de conocerla a ella, claro, ¿no? Entonces, bueno, pues yo qué sé, son muchos datos añadidos, muchos datos que hay que ir suma y sigue. Y por eso insisto en que en un momento determinado le puedes decir a alguien, oye, esto hay que hacerlo, y posiblemente a Nacho Leonardi había que haberle pedido alguna explicación más de la que le pidieron. Posiblemente. De dónde estaba esa noche y qué hizo esa noche. Posiblemente. Posiblemente, que yo también me echo las manos a la cabeza de que esto no fuera así, había que pedirle explicaciones al manager y haber investigado dónde estaba esa noche. Posiblemente. Porque el manager ha pasado de rositas en todo esto. Y el manager era una persona y el primo, bueno, lo del primo es que tenía que estar en la cárcel luego. Pero el manager era una persona que Mario Biondo le había comentado a dos colegas suyos que no lo aguantaba, porque Mario era el joven de este triángulo, no digo triángulo amoroso, me refiero
era obvio que había una relación entre Guillermo Gómez Sánchez y Raquel Sánchez Silva profesional, pero que había, en fin, que iban más allá de lo profesional hasta el punto de amical, digamos, no sexual, ni bueno, no lo sé, pero vamos, que yo ahí no llego, ¿no? Pero claro, el jovencito era Mario. Ella era mucho mayor que Mario y el tipo Guillermo Gómez Sánchez también. Entonces, cuando, no sé si os habrá pasado, a lo mejor no ahora, pero hace tiempo, si os habrá pasado que os han tratado, personas mayores, os han tratado así un poco como de menos, porque sois jovencitos y no, tú que sabes de esto, tú ya cuando tengas mi edad ya sabrás, ¿no? Pues un poco le pasaba a Mario esto, que lo hacían de menos. Lo hacían de menos entre los dos. Y a veces, en fin, él se sentía mal en esa historia. Y él no entendía que Guillermo Gómez Sánchez pasara más tiempo con su mujer que él mismo. Sí, claro. No lo entendía. Y sobre todo eso, que lo hacían de menos, ¿no? Entonces, él estaba muy molesto con este tipo. Muy molesto. Posiblemente Guillermo Gómez Sánchez tampoco entendió por qué Raquel Sánchez Silva se casó con él, aunque pues es un chico guapísimo, el punto el toque italiano, tal igual. Estaban en una isla de estas perdidas cuando se conocieron, pues bueno, todos los ingredientes metidos en la costelera para que te guste un chico y además era más joven, pues no sé. Pero el individuo Guillermo Gómez Sánchez, no fue investigado y tenía que haber sido investigado. ¿Por qué? Yo no lo estoy acusando de nada, pero era una persona que estaba intensamente en esa familia. Es que, claro, investigación no hubo ninguna porque la versión de que acabó con su propia vida fue la primera, entonces tampoco hubo una gran investigación, ¿no? Yo por mí estoy de acuerdo, investigaría a más de uno y más de dos. Creo que lo hemos perdido. Sí. Javier, ¿nos escuchas? Yo estoy aquí ahora. Sí, yo también los había perdido. Vale, perfecto. Otra cosa que me gustaría preguntarte, Javier, ¿has conocido bueno, estaba diciendo algo, David. No, sí, no, que no. Como nunca se trató el tema más allá de que Mario Biondo decidió quitarse la vida, pues tampoco ha habido mucho investigado, que realmente son más de uno y más de dos los que habría que investigar y intentar llegar a la verdad. Claro, hombre, imagínate el primo, como decía antes Javier, el primo es acojonante. O sea, el tío borra, que a lo mejor la información la tiene el primo también, pero el tío borra la información en sede judicial, dice que no se acuerda quién le encendió el ordenador para acceder en remoto, tal y cual, ¿que no te acuerdas? ¿Cómo que no te acuerdas? Pero si tú no eres un pringao, si tú eres un tío que eres de altísimo nivel, si eres un superdotado, ¿cómo que no te acuerdas? Eso no puede ser. Mentir tan descaradamente en sede judicial como ellos dos mintieron, Raquel y el primo, es impresionante y me extraña mucho que el juez no dedujera testimonio y los incriminase, los pudiera acusar por cualquier cosa, ¿no? Pero claro, desde luego sospechosos. Pero realmente ellos fueron a declarar como testigos, no como imputados, ¿no? Entonces ahí pues tú dices, no me acuerdo y se acabó, soy un testigo que no se acuerda. Claro, ya, pero quiero decir que es insultante. Es insultante. Es que antes ha dicho Javier, me parece que en fin, ha sido tú el tema de la relación con la familia, ¿no? De cómo de repente ya se te olvida tu marido y te pones a decir, ay, gracias de verdad por los mensajes de pésame vuestro, porque así me han llegado a través de Sony Xperia Z y entonces estoy más tranquila, ¿no? Acojonante, ¿no? O como el último mensaje del documental, el último, el que sale en el último capítulo, cuando dice, esto está aquí en el mar turquesa, el arco que hay debajo del agua, que patatín y patatán. Resulta que era un mensaje que le había escrito por email a Santina. Sí. Y luego resulta que dicen en Netflix que es una licencia literaria del productor, de Guillermo Gómez Sánchez, que se lo había inventado él. Esto está escrito en los medios de comunicación. Que era una licencia del productor. Pero ¿cómo una licencia del productor si ese era el mensaje que Raquel le había mandado a Santina por email? Y obviamente solo lo podía tener Raquel y lo podía tener Santina.
Pero eso perdona que te interrumpa, Javier, porque sí, como antes has dicho que parece que mencionaste que Raquel Sánchez Silva se enfadó con Guillermo Gómez por el tema de hacer el documental. Y esta era una manera de Santina de demostrar que en realidad sí que se llevaban. ¿Tú qué piensas? ¿Que efectivamente. se llevaban Claro, o que se dejaron de hablar? No, claro que se llevaban y se llevan. Por eso yo en mi segundo libro pongo el manager, ex-manager, porque realmente se siguen llevando. Claro que sí, eso no se ha roto, esa relación. Eso no se ha roto. Detrás de esa aparente ruptura sigue habiendo, como mínimo, una relación muy personal. Mucho. Eso no se ha roto para nada y le siguen buscando trabajo a ella y a ella no le va a faltar el trabajo absolutamente para nada. No, absolutamente para nada. Pues me preguntabas antes, Javier, si conozco a Santina. No conozco a Santina porque yo no quería estar intoxicado por ninguna de las partes. Es decir, que porque se han dicho que si la familia ha manipulado pruebas, que tal y que igual. No, yo no quería conocer a nadie. Yo he escrito los libros con todos los datos que yo mismo he encontrado. Si la conoceré algún día... Has compartido en la tesis que sostienes y tus investigaciones exactamente, con ella. ¿No? Con ella no. Con ella... bueno, ella ha seguido todo lo que yo estoy diciendo, obviamente, y tiene, por lo menos el primer libro lo tiene, seguro, y porque se lo envió una youtuber que se llama Laura Rodríguez, y sí, entonces, porque se llevaba muy bien con ella y tal, pero fíjate, antes de sacar el libro, le hizo una entrevista a Laura a Santina, y le dijo, ¿usted sabía que Mario había contactado con un periodista antes de morir, justo unos días antes de morir, para hablarle de sus sospechas de que podía haber un tema de infidelidad ahí? Y entonces Santina dice, que además yo no sabía que las preguntas estaban pactadas, y menos esta, que está metido ahí con calzador, sin avisar. Y dice, ¿cómo? La madre, ¿no? Esto está en internet, en YouTube también. ¿Cómo? Que Mario habló antes con un periodista para decirle esto, pero eso entonces, eso confirma todo lo que estamos diciendo de que podía haber una persona y una relación de una tercera persona que tal y tal y tal. O sea, así respondió la madre, escandalizándose. Así respondió. Luego, un tema también anecdótico fue que Juan Carlos I se reunió con el presidente de Italia. Esto, ¿por qué lo cuento en el libro también? Pues porque la hermana de Mario, en el documental, me parece que fue, dice, creemos que hay un pacto entre estados. Bien. Eso es posible, porque el segundo forense igualmente mintió. Eso es posible. Mintió, por ejemplo, con la foto, con la foto del cuello por detrás. Esa foto, el abogado, el primer abogado de la familia español, en octubre, antes de que se permitiera en Italia exhumar el cadáver de Mario Biondo, el primer abogado dice, en una entrevista, os he perdido, no sé si estáis por ahí. Seguimos escuchando. Escuchamos. Hola, hemos vuelto. En una entrevista. Y cuando le hizo una entrevista al periodista Ernesto Ercoli, el italiano, que en una entrevista que está grabada, esa entrevista está grabada a día de hoy, le dijo el abogado, lo que no entiendo es dónde están las fotos. Esto estamos hablando de octubre de 2013. ¿Dónde están las fotos? Porque yo vi una foto hecha en el anatómico forense allí, cuando estaban haciendo la primera autopsia de Mario, está recién muerto, que tenía por detrás unos surcos que podían ser hechos con un cable, y esa foto y otro montón de fotos más, 40 y tantas creo, habían desaparecido. Pero es que, dice el abogado así, con este tono, es que yo la vi.
es que yo la vi, que la foto estaba hecha del anatómico forense. Y luego va el italiano y dice, no, eso es de la corbata que le pusieron en el traje para el entierro, y entonces la corbata, luego con las reacciones cadavéricas y tal, le hizo esos surcos ahí que parecen el cable de una PlayStation, pero no es. Entonces, claro, eso choca totalmente con lo que dice el abogado, que está grabado. O sea, al abogado se le grabó en octubre de 2013 y la autopsia del italiano fue mucho después. Bueno, entonces, ¿por qué saco el tema de lo del pacto? También habría que decir en este punto que falta en la casa de Mario Biondo la antena de la televisión desapareció. No, el cable de la Play. ¿El cable de la Play fue o de la antena? El cable de la Play. Sí, el cable de la Play. Vale. Sí. Que hace eso era. que no levante la sospecha más. Sí. Una cosa, una aclaración antes de lo que quería decir. Evidentemente, nosotros tres ninguno somos forenses. Y no sabemos de aspectos técnicos de lo que puede ser o no. Pero hace poco, una persona que ha seguido este caso de una manera más contundente que cualquiera de nosotros tres, o que incluso los tres juntos, que se llama Lucille, y que es una persona que está muy activa en redes sociales con este caso, me preguntaba respecto... Javier, la tenemos aquí en el chat. Genial. Pues genial. Pues esta persona es una estudiosa del caso Biondo, ¿no? La conexión parece que ha fallado. Vale, genial. Pues esta persona me decía hace poco que si es posible que Mario al final, a partir de lo que dicen los forenses, unos y otros, o sea, los oficiales que mentían y los no oficiales, que han salido muchos, que si es posible que Mario Biondo realmente se hubiera suicidado por esto, por lo otro, a nivel técnico, ¿no? Y claro, yo lo que comentaba con ella es que los forenses, por supuesto, con los ojos cerrados, saben más que yo de cualquier cosa relacionada con eso, ¿no? Con un cadáver. Pero los forenses no tienen ni idea de los aspectos externos que pueden rodear a una muerte, de los aspectos de investigación periodística, por ejemplo, ¿no? O de investigación criminal de la policía, ¿no? Mucho más, bueno, en este caso ni contundente ni nada, porque no hubo investigación directamente, ¿no? Pero de los aspectos externos no saben nada. Claro que Mario pudo morir suicidado, claro que sí. Si no hablamos de otra cosa, claro que pudo morir suicidado. Pero si hablamos de otros temas, a lo mejor resulta que hay sospechas suficientes para pensar que no murió suicidado, sino que lo suicidaron, ¿no? O aparentaron su suicidio. En el segundo libro hay quien se ha quejado, alguna señora se ha quejado de que yo en las primeras páginas pues relato una masturbación femenina colgando de la propia pasmina de Mario, que aún se quedó allí colgando y tal, ¿no? Pero claro, no es que yo haya escrito una novela erótica. Yo lo que he hecho ha sido, basándome en el vídeo que hizo Santina, que se colgó de una pasmina de la misma manera que estaba Mario y se cayó. Pues claro, los esternocleidomastoideos, mientras tú los tengas rígidos, tú te sostienes de la pasmina. En el momento en que tú los relajes, la cabeza se cae hacia atrás. Si los relajas, se cae hacia atrás. Y por eso ella en el vídeo que hizo, en fin, fue muy duro para una madre. Yo me imagino tener que hacer eso para demostrar lo de su hijo, tuvo que ser muy duro. Bien, pues la historia es que cuando a Mario lo pusieron en la pasmina, él ya tenía el cuello rígido y tenía las piernas rígidas que habían estado posiblemente apoyadas en alguna mesa o en algún sitio. Por eso estaban en esa posición. Y el cuello estaba rígido, por eso se pudo sujetar de la pasmina. Esa es mi opinión. Acerca de... Pero esa es mi opinión. Sí, sí.
Ahora, si le añadimos ahora, pues hemos vuelto. Sí, parece que la imagen se corta, pero el sonido parece que va bien. Pero el sonido sí, vale. Pero si le añadimos todo lo externo que hay, entonces es imposible que Mario se suicidase o que Mario tuviera un accidente de asfixia autoerótica. Como mínimo se podía haber bajado los pantalones o le podían haber bajado los pantalones para que fuera más creíble un poco, ¿no? Si vas a vender esa burra coja, si vas a vender esa burra, pues mira, yo me acuerdo uno de mis suegros que tenía caballos y tal, y tenía un caballo así un poco claro, más o menos, de pelo un poco claro, pues estaba hecho polvo el caballo. Pero un día lo veo que lo estaba peinando con agua oxigenada. Y digo, ¿qué hace? Echándole agua oxigenada al caballo. Y dice, pues uno que se ha empañado en que quiere un caballo blanco y se lo estoy poniendo blanco. O sea, le voy a vender un caballo blanco. Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. ¿Qué quieres? ¿Un suicidio? Pues venga, vamos a aparentar un suicidio. Pero por lo menos bájale los pantalones si vas a vender lo de la autoasfixia erótica, como mínimo, ¿no? En fin, mínimo, sí. Lo de, para que no se me olvide, lo de creemos que hay un pacto entre estados. Vale, eso, por eso puse que el rey había ido a Italia, el rey Juan Carlos había ido a Italia a entrevistarse con Giorgio Napolitano. Es que coincidió en el tiempo con la muerte de Mario Biondo y eran como hermanos los reyes. O sea los reyes, el jefe del Estado italiano y el rey eran como hermanos. Luego también fue el príncipe Felipe y también lo habían tratado textualmente como familia. La palabra familia en Italia tiene otra terminología, otro significado, digamos, ¿no? Entonces, de hecho, le he dicho a mi hijo que venga a la cena para que esté con el príncipe porque somos como una familia y tal, ¿no? En el segundo libro explico que resulta que Giorgio Napolitano es hijo bastardo del último rey de Italia. Por lo tanto, entre reyes se entienden, ¿sabes? Entre gente de sangre azul se entienden, ¿no? Eso es curioso porque siempre a Giorgio siempre le han llamado el rey, pero siempre lo decían de cachondeo, como una cosa así que podía ser y tal. Pero fue que el último rey de Italia, siguiendo la tradición de todos los reyes, pues se acostó con una de las damas de su mujer, que era condesa. Giorgio Napolitano siempre ha vendido que era de izquierdas, nunca decía que su madre era condesa, ¿no? Y entonces, pues de ahí nació él, ¿no? Y es un dato que acerca todavía más al rey Juan Carlos al jefe del Estado italiano en aquel momento, ¿no? En fin, hay muchos datos que cuando coges uno solo, uno por aquí, otro por allá, otro por allá, pues parecen datos sueltos que no tienen importancia. Cuando los metes todos en la costelera, son demasiados datos, demasiadas casualidades, demasiadas cosas que no te cuadran. Pero por si acaso alguien, sea hater o no sea hater, o esté de acuerdo o no, porque yo diferencio entre las personas que no están de acuerdo con una tesis y las personas que te insultan o que te insultan por no estar de acuerdo. Un hater es el que no está de acuerdo y te insulta, ¿vale? Entonces, por si acaso alguien no estaba de acuerdo, pues yo digo, vale, pues voy a escribir una novela basada en hechos reales. Reconozco que mi libro parece cualquier cosa menos una novela. No tiene el formato de novela, pero es una novela porque lo digo yo. Ya que no puedo opinar de si esto ha sido un asesinato o no, pues opino que mi novela, que mi libro es una novela. Bueno, igual que tú me estás vendiendo la burra de que Mario se suicidó, pues yo, si tú me vendes esa burra, yo te vendo de que mi libro es una novela. Me recuerda, Camilo José Cela dijo en una entrevista que es novela todo lo que el autor considere novela. Así era la definición que él daba de lo que es una novela, así que te viene al pelo. Pues gracias por el dato. Acabo de ser bautizado por Camilo José Cela como autor de novelas. Javier, para zanjar un poco el tema Mario Biondo, porque también me gustaría hacerte otras preguntas, quería comentar un poco sobre el falso positivo en cocaína que se dio.
Si ves el este del anatómico forense, el resultado de analítica de drogas, el porcentaje que se da en cocaína es extremadamente bajo, que no se correspondería con el consumidor habitual, que es lo que muchas veces han intentado creer, como también lo es lo que dio positivo en alcohol, que sería lo equivalente a 2 cervezas o un cubata. Sobre su consumo, su potencial consumo, ¿qué opinas? Javier. Bueno, la familia hizo un test de cabello. Sí, el de cabello dio negativo. ¿Me oís bien, no? Sí. La familia hizo un test de cabello después y salía que durante 2 años antes no había consumido cocaína. Sí. Vamos, no había consumido sustancias estupefacientes. Y el cabello medía 27 centímetros o 28 centímetros. Por lo tanto, eso cuadra con la tesis de que le pudieron poner la cocaína en la nariz o lo que sea, lo que estábamos diciendo antes, que esta gente que trabajaba para el CNI se llaman los encaladores, y no por la cal. Esto lo dijo tal cual Villarejo en el Congreso, en una comisión de investigación. No porque les echen cal como hacían con Lassa y Zabala y algunos otros que mataron los del terrorismo de Estado y tal, no. Cocaína, estamos hablando de cocaína, y le venden cocaína al que la necesita o se la regalan incluso para tenerlos callados o tenerlos contentos o lo que sea, ¿no? En fin, yo estoy 100% convencido de que el tema de la cocaína fue una excusa más para tapando o aplastando el honor de Mario Biondo en ese sentido, porque es curioso que a lo mejor resulta que la viuda o el manager o el otro se ofenden por una palabra que has dicho y te denuncian por una palabra, pero no se dan cuenta lo que ellos están haciendo, que también tiene honor, aunque esté muerto. Su nombre y el de su familia también tiene honor. Claro. Lo que han hecho en el documental, de ponerlo como un drogadicto, como una persona con problemas psicológicos, a la familia, ponerla a toda como que está medio loca, que no han sabido cerrar el duelo, que han manipulado cosas, que tal, y llevar incluso un psiquiatra de estos que sale siempre en la tele, eso es un insulto. Santina dice que es un insulto a la inteligencia, pero yo voy más allá. Eso es un insulto real, que no es un insulto denunciable, pero si te veo por la calle te parto la cara. Eso es lo que yo haría. O sea, no puede ser que me montes un documental para decir que estoy loco. Exacto, sí, claro, es que ahora mismo, imaginemos que nosotros claro, imagínate que estamos grabando y que antes de empezar a grabar me dice Javier, oye, espera 5 minutos que estoy conectando la wifi, no sé qué. Y entonces, pues yo estoy aquí y de repente veo una mosca que pasa para allá, o me río, o algo así, y luego juegas con eso. Sí, mucha mala leche. Y juegas con las sonrisas, y juegas con tal, y haces ver como que la gente parece que están locos. Todos hacemos, si sacamos gestos fuera de contexto, todos hacemos gestos que parece que estamos locos. Y eso es lo que han hecho en el documental. Es una manipulación absoluta. Pero lo que no entiendo de ninguna manera es como la directora, que es una profesional, se dejó engañar de esa manera y se dejó manipular de esa manera. Lástima me da como profesional. Porque no sé si volverá a encontrar trabajo. Ojalá, ¿no? Pero lástima me da. A mí también me da lástima que yo después de este documental los dice, esto no hay quien se lo crea, le va a salir mal la jugada, pero después hablas con la gente de tu alrededor o ves las redes sociales y el mensaje cala. Es que al final la gente ve algo en Netflix o que le dice documental y es la verdad para ellos, ¿sabes? Que parece que es un documental que todo el mundo se va a dar cuenta de que es un falso documental, pero no, el mensaje termina calando. Es así de triste. Sí, mira, te pongo un ejemplo todavía más duro. Cuando el vídeo de Pedro J, no sé, mucha gente no sabrá que en aquellos tiempos, en 1997 fue cuando salió el vídeo, Pedro J era Dios. Era Dios. Como periodista era Dios. O sea, nadie se movía sin que él quisiera, porque él tenía toda la información del mundo. Los servicios secretos
y concretamente Rafael Vera, en una entrevista en la radio, dijo: recordarle a Pedro J que sabemos a qué dedica el tiempo libre. Porque Pedro J amenazó con sacar información de la operación Mengele, que era los servicios secretos secuestraban mendigos y los narcotizaban para ver cómo reaccionaban a ese narcótico para luego secuestrar terroristas. Entonces Pedro J dijo: lo saco. Nosotros: no lo saques, no lo saques. Lo sacó. Pues los otros sacaron el vídeo. El vídeo lo saqué yo, pero es normal. Yo era periodista y si te ponen un caramelo así delante de la cara, pues no vas a decir que no. Total, que en aquel momento el mundo y todos los satélites que tenía el mundo de revistas, de amigos, de la COPE, del otro, en fin, se me echaron encima. A mí vinieron a entrevistarme hasta de Japón, de la tele de Japón. O sea, venían de todas partes del mundo a entrevistarme, pero todo el mundo se me echó encima porque Pedro J decía que era mentira, que el vídeo era falso y que estaba manipulado y que no era él. Realmente en el vídeo, si él hubiera insistido en eso, habría quedado como que no era él, porque en todo el vídeo solo se ve su cara un momento, cuando gira la cara así hacia la derecha, como él estaba tumbado, solo se le ve un momento. Vuelve a irse. Bueno, pues parece ahora que durante más tiempo, ¿no, Javi? Sí, parece que Javier Uleda ha perdido la conexión. Justo en un momento en el que nos contaba cómo sacó la información con el periódico Ya, cómo sacó el vídeo ese famoso de Pedro J, ¿no? Lo sacó y lo mantuvo. Lo sacó y lo mantuvo, pero luego Pedro J acabó admitiendo, ¿no? Que es lo que creo que Javier Uleda nos iba a comentar ahora, que al final reconoció él dijo que cada uno en su intimidad, ¿no? Hacía lo que quisiera. He vuelto. Bueno, estaba explicando. Sí, pero bueno, he vuelto. Siempre soy como el Guadiana. Estaba explicando que Pedro J en aquel momento, que tenía tanto poder, si él decía que el vídeo era falso, era falso. Y todo el mundo se lo creía que el vídeo era falso.